Todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir, y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano, y es por ti. Buenas tardes, amados amigos, amados oyentes. Esto es Semilla de Mostaza, Misión de Vida. Mi nombre es Charles Montoya, una transmisión más, prácticamente 35 transmisiones, mensajes de la palabra del Señor, de una forma humilde y sencilla, práctica, para aprender las verdades del Eterno. Oremos. Querido Jesús de Nazaret, gracias por este día, uno más que nos das, lleno de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu amor grande y poderoso. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque no ha faltado el pan sobre la mesa, porque cada mañana el sol de justicia ha salido resplandeciente en nuestros corazones. Hemos aprendido a aprender y hemos aprendido a escuchar. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño, el regulador de nuestros ciclos, de nuestros tiempos. En ti están nuestros tiempos. Te pertenecen nuestros tiempos. Aquí estoy un día más, una tarde más, agradecido contigo, exaltando y magnificando tu nombre, enraizado, apegado a la vida, porque tu palabra dice: separado de mí nada podéis hacer. Gracias, Señor, porque somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y nuestra hoja no ha caído, y todo lo que hemos hecho es para glorificar y bendecir tu santo y bendito nombre. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esta tarde, Señor, permite que esta amable, fina, extraordinaria audiencia sea edificada con la palabra celestial, que es como espada de doble filo, que entra y penetra y parte el alma, los tuétanos, y discierne lo más profundo y oculto de nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, desnudos ante ti, presentándonos, queriendo ser como olivo verde en la casa del Señor, que podamos ser como la vara de Aarón que reverdeció, que podamos ser y tener fuerzas como las del búfalo, que podamos levantar nuestro vuelo como el águila, que podamos descansar, estar escampados en ti, como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, estar tranquilos y seguros en Jesús, nuestro mediador de un nuevo y mejor pacto, estar tranquilos caminando por el camino establecido. Tu palabra dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Sí, aquí estamos, Señor, con una pizca de fe en nuestro corazón, la única que necesitamos para mover montañas que quieran impedirnos el avance, que quieran impedirnos la investigación de las grutas profundas de tu palabra. Aquí estamos, Señor, extrayendo porciones, tesoros antiguos, tesoros nuevos, vendiendo todo lo que tenemos para comprar el campo y saber que ahí está la perla que hemos escondido. Estamos, Señor, dispuestos a aprender, a escuchar la palabra, el verbo que se hizo carne. Tú eres nuestra inspiración, nuestro motor, nuestra vida para seguir. Han pasado los días, Señor, y cada día hemos dependido de tu amor, de tu misericordia, como la tierra depende del agua, y que cae a la tierra y la moja y la hace reverdecer y la hace producir fruto en su tiempo. Así, Señor, que este invierno tortuoso de ausencia eclesial pase y podamos entrar a otro ciclo especial que tú tienes para los adoradores. Gracias, Señor, por lo que dice tu palabra: el que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pues, Señor, estoy adorando con los adoradores que todavía son adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad.
Aquí estamos tal cual somos, queriendo avanzar más allá del velo, entrar por el camino amplio y vivo que es el conocimiento de tu palabra, descubrir y entender las raíces profundas de nuestra fe, amarte más y más y más y no mirar atrás, por nada estar afanosos, antes bien sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. Y cuando estemos contentos, cantemos. Y si estamos tristes, pues oremos. Y si estamos enfermos, pues oramos. Y sabemos que del Señor viene nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo decís que escape al monte cual ave? Si Jehová es mi esperanza, si Jehová es mi habitación, si Jehová es mi intimidad, si en la hermosura de su santidad me recreo, si Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, si Él nos amó a nosotros sin nosotros amarle primero, ¿a dónde huiríamos de tu espíritu? ¿Y a dónde nos esconderíamos de tu presencia? Si tú lo llenas todo, si nosotros como nada hemos sido vaciados de la nada que teníamos hasta que llegó la luz de Cristo a invadirlo todo, y cuando entró la luz de Cristo a nuestro corazón, fuimos libertados, resucitados en una esperanza viva que no avergüenza. Señor, gracias porque Jehová dio y Jehová recuperó. Sea su nombre bendito, porque hay tiempo de llorar y habrá tiempo de reír, porque habrá tiempo de esparcir y habrá tiempo de recoger. En esta temporada, Señor, avívanos. En esta temporada, Señor, visítanos. En esta temporada, Señor, manifiéstatenos a nosotros, tu pueblo, tu heredad, tu plantío, para que podamos seguir ser guiados por la luz insondable de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, en primaveras, en verano, en invierno y calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, en primaveras, en verano. Amén. Esta tarde, amada audiencia, amados hermanos, sobre todo los hermanos de la congregación Semillas de Mostaza, que por la gracia del Señor pastoreo ya hace más de 10 años, casi 11 años exactos. Vamos a estar hablando esta preciosa tarde acerca de un tema, resurrección. Título del tema, resurrección, a secas, así como suena, resurrección. Ayer estuvimos viendo un tema un tanto complejo. Desde mi forma de ver, amados hermanos, amada audiencia, necesitamos extraer los tesoros eternos de la palabra del Señor, cual profundos estén. Mientras más profundos estén, más experimentaremos el calor de la palabra en nuestra vida. Hemos sido criados, o mejor, levantados bajo una idiosincrasia de una doctrina sana, una doctrina buena, pero que a veces carecía de la profundidad de las raíces. Es bueno crecer hacia arriba, pero también es bueno que las raíces estén sostenidas bajo la lupa de la palabra y que nuestras raíces estén ancladas en la roca inconmovible de los siglos, una roca que no se mueve. Y cuando vengan los ciclones, los tsunamis, oleada tras oleada, una oleada de materialismo, otra oleada de silencio, que cuando venga la oleada de la necesidad por Dios, pues nos dejemos llevar, atrapar por los brazos del Omnipotente y tengamos claro el derrotero de la palabra. Tengamos claro que nuestra fe no está en un ambiente bucoso o arenas movedizas, sino que estamos anclados, repito, en la palabra. Bajo mi experiencia, más de 40 años leyendo la palabra, cada día la palabra me sorprende más y más, y
cada día la palabra nos limpia más y más, y cada día como que hay una nueva conversión en etapas en el interior de nuestro corazón. Ayer estuvimos hablando acerca de un personaje bíblico, Melquisedec. Estuvimos viendo que Melquisedec bendice a Abraham. Se ha especulado mucho acerca de este personaje, Melquisedec, pero a través de la palabra del Señor en el día de ayer y este día hemos tratado de encontrar cierta luz que nos guíe al final del camino. Vimos versículos, capítulo 8 y 9 del Salmo número 2, Números capítulo 3, versículos 6 y 9. Hablamos de Aarón, hablamos de la tribu de Leví, hablamos que la tribu de Leví da el diezmo a Melquisedec a través de los lomos de Abraham. Hebreos capítulo 7, estaremos viendo mucho el libro de Hebreos. También estuvimos viendo la primera vez que aparece al principio de la palabra del Señor, los principios. A veces necesitamos conocer esos principios establecidos en la palabra del Señor, y qué bueno es entender las raíces de nuestra fe, que lo que se habló en el principio pues también esté paralelo con el transcurso del ciclo del cristianismo y también con la visión apocalíptica de Juan. Me voy a tomar el tiempo de leer Génesis capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra del Señor: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham dio los diezmos de todo. Entonces sigue la narrativa. Dice: Abraham dio los diezmos de todo. Es una regla básica que se ha distorsionado. A veces no me animo mucho a entrar por esos linderos del bolsillo, la susceptibilidad de las personas, pero generalmente el dar, el aportar va acompañado de la enseñanza bíblica. Una oportunidad que nuestro archienemigo Satán ha aprovechado para degenerar y mostrificar la figura del dar en la obra del Señor. Él dice en la entrevista, o mejor en la batalla que tuvo con nuestro amado Señor Jesucristo: te daré todos los reinos porque a mí me fueron entregados. Y nuestro enemigo no escatima en entregarle el reino a una o dos personas, para que a través de esa entrega que dio, esa persona derroche y llegue a los límites y a los linderos de Edom, y con esa oportunidad que le da el adversario se pueda tragiversar el concepto. Y nuestro adversario está pleno cuando se tragiversa el concepto, cuando se exhibe en los medios de comunicación las exageraciones que se da a través de ese principio que está en la palabra del Señor, pero no es el tema que voy a tocar esta tarde. Dice entonces que en esa guerra de semilla, la semilla de Abraham entre sus hijos Isaac e Ismael, enseguida estaremos viendo más adelante, Isaac recibe el Melquisedec sobre Ismael. Es una guerra, como decíamos, de semillas. Cuando usted lee el libro, el principio, el Génesis, se está dando cuenta de eso. Yo estoy hablando de todo un poco para que usted en su investigación personal pueda sacar más tesoros. Dice que los descendientes más seguros a través de Jacob, entre paréntesis, la tribu de Judá. Eso está también en Hebreos capítulo 7, versículo 14, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Está también allí establecido. Hebreos capítulo 7, versículo 15. Y Eclesiastés capítulo 1, versículo 12 y capítulo 1, versículo 1 dice: yo, el predicador, he sido el rey sobre Israel en Jerusalén. Nos va hablando de una casta. Recuerda que estamos hablando de Melquisedec, que bendijo a un patriarca Abraham, y estamos hablando de Isaac e Ismael, porque siempre el Señor ha tenido en bien
o el Señor siempre fue precursor, demasiado celoso con establecer ese linaje que luego lo llevaría a consumación nuestro amado Señor Jesucristo. Y es bueno saber a ciencia cierta, teniendo los parámetros y teniendo las coordenadas exactas, por dónde nos va llevando la palabra del Señor para extraer tesoros preciosos del santo libro de la palabra del Señor. Palabra del predicador, hijo de David, predicador de justicia, no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, como nuestro amado Jesús. Estuvimos hablando acerca de Melquisedec, que era rey de justicia, de Noé como predicador de justicia, que Noé más alto que cualquiera que estaba en la tierra en aquel tiempo, y que Noé estaba haciendo el trabajo de un rey. El mismo Jesús es comparado con Noé, Jesús, pregonero de salvación, Salomón, un rey, predicador de justicia. Melquisedec, dicen los expertos, es un reinado, es un papel, es una posición de autoridad, es el rey de justicia, y nosotros, la iglesia del Señor, entra a esa orden establecida por nuestro amado Señor, según el orden de Melquisedec. Es bueno saber todos estos datos. Seguimos en el libro de Hebreos, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 2, volvemos al libro de Génesis, capítulo 14, y se va haciendo, o mejor entretejiendo todo el escenario para entrar a nuestro amado Señor Jesucristo, que debemos de amarlo con temor reverente. Cristo es el autor. También estuvimos pasando rápidamente por el libro de Ezequiel, cuando la gloria de Dios abandona el templo, y estuvimos pasando por ahí rápidamente porque pues necesitábamos encontrar el causal de la decadencia, o por qué el Señor se había ido del templo, y era por la decadencia en los sacerdotes. Los sacerdotes estaban salidos de contexto, habían hecho cosas inmorales ante la presencia del Señor. Luego saltamos a Mateo capítulo 7, hablábamos acerca de los hijos del rey, un rey justo, y que los hijos del rey solamente podrían servir en el altar, y por eso decíamos que el Melquisedec es tan importante, que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Nosotros tenemos otro altar. Estábamos tratando de explicar que es fuera de la puerta levítica. Dice que padeció afuera en el otro altar. Hebreos capítulo 13, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Volvemos a Hebreos capítulo 8. Conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, una obra mayor, la obra de Melquisedec Jesús. El altar afuera de las paredes de Jerusalén. Hablábamos que era literal, fuera de las paredes de Jerusalén, donde se hacía un solo sacrificio. Hablábamos también lo que dice la Biblia, el sacrificio de la vaca roja, un lugar limpio con un puente construido, que los sacerdotes eran inaugurados en su sacrificio, o mejor en su entrega en el altar. Con ese sacrificio de la vaca roja la quemaban, y que cogían las cenizas y regaban en el templo, purificando todo, y también la guardaban para la purificación. Todo eso lo estuvimos viendo ayer por más de una hora. Entramos a esos periodos de la palabra del Señor. También vimos Hebreos, o estamos viendo el libro de Hebreos, vamos entrando en materia, el capítulo 9, el versículo 13, acerca de el Melquisedec. Recuerda que ese primer personaje aparece en Génesis 14, no lo puedes perder de vista. El sumo sacerdote era el único que podía ministrar fuera del campamento. El rey de justicia, que fue sacrificado en el mismo lugar del sacrificio de la vaca roja. La vaca roja, también dimos la cita exacta donde está este sacrificio de purificación a todos los israelitas, llamados desde su nacimiento, desde el monte Sinaí, para que fuesen sacerdotes, pero no podían entrar en su llamado hasta que el sacrificio fuese hecho. Hebreos capítulo 9, Hebreos versículo 16, Hebreos también en todo ese capítulo 22, 11, habla acerca de la purificación del Melquisedec, la purificación en el monte Olivo. Dice que allí fue sacrificado nuestro amado Señor Jesucristo, en el mismo lugar del sacrificio de la vaca roja, en el lugar limpio del sacrificio.
y que eso instituye inmediatamente, y ahora sí vamos de frente, una nueva orden de servicio al templo. Estamos hablando de una nueva orden de servicio al templo. Estamos hablando de un personaje bíblico, Melquisedec, con unos matices extraños y misteriosos, pero que a través de la palabra del Señor nos va mostrando qué es esa figura de Melquisedec que bendijo a Abraham y que Abraham dio diezmo de todo lo que había conseguido en la batalla. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, también lo vimos ayer, dice la palabra: vosotros sois una casta escogida, ustedes son un nuevo orden de servicio, linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Nos habla de una casta y nos habla de la sangre preciosa del Cordero de Dios, preservadora de este llamado al cual usted y yo somos partícipes. La línea de sangre de el Melquisedec que bendijo a Abraham y que le dio pan y que le dio vino, y que esa línea de sangre de Melquisedec corre antes que la de Aarón, esa línea sacerdotal de Aarón y sus hijos, y la línea sacerdotal de los levitas, incluso antes que el patriarca Noé. Estaremos viendo un poquitico más adelante el octavo, y la de Adán el primero, y que nos habla también en Mateo capítulo 1 y capítulo 2, establece que el Mesías Melquisedec es un rey. Cuando usted lee la palabra del Señor, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que hemos venido a adorar? Pero también habla acerca del padre de Juan, que era un sacerdote. Ya estaremos viendo ahí esos capítulos. Me estoy adelantando y haciendo un panorama, un raspado rápido, para que los que no pudieron entender puedan contextualizarse en un poco. Y estábamos hablando de Juan, que era el sacerdote de la inmersión. El sacerdocio fue transferido a través de su bautismo en el Jordán, y nos habla acerca de un cambio. Estaremos viendo también más adelante eso. Juan, del linaje de Aarón, inicia la transferencia del sacerdocio a nuestro amado Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al Cordero Santo de Dios. Juan, el inmersor del sacerdocio real. Jesús es nacido como rey, y Juan, como sacerdote, le da la investidura sacerdotal al rey. Recuerda que no podía haber un rey sacerdote. Había o un rey o un sacerdote. En el caso podríamos decir un Moisés o un Aarón, un Moisés o una tribu de Leví, pero no era la fusión del rey sacerdote. David no fue sacerdote, pero Jesús, nuestro Salvador, el amado Rey de Gloria, nace como rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y Juan, el inmersor, le da la iniciación en el Jordán, cuando fue bautizado, y empieza a ejercer su sacerdocio. Jesús desciende al agua como rey y sale del agua como un rey que ha cumplido toda justicia. Volvemos al capítulo 7 de Hebreos, empápate de ese capítulo, y el capítulo 5 de Hebreos, empápate de ese capítulo. Así que Cristo tampoco se buscó la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la dio el que habló refiriéndose a él: Hijo mío, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre, eternamente, a la manera de Melquisedec. Eso también lo estuvimos viendo ayer. Se convirtió en autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Dice también la palabra del Señor que a veces nos volvemos torpes de oído y no entendemos lo que el Señor quiere decir a la iglesia. Romanos capítulo 5, entramos en materia para los hermanos que están llevando nota. Bendita la gloria santa de nuestro Señor. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La doctrina de la justicia. Por eso ahora vivimos en paz con Dios, los justificados mediante la fe. Dios nos ha hecho justos gracias a la fe. Y cuando hablamos de fe, Jesús es tanto el fundador como el consumador de la fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. De principio a fin,
Él es la fuente y la sustentación de la fe que nos salva. Vayamos al libro de Hebreos. Jesús el Señor, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, en ninguno otro hay salvación, solamente en Jesús de Nazaret. Es una doctrina que hemos aprendido, pero dice el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el iniciador y el consumador de esa confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando vemos el libro de Lucas, por eso necesitamos, amados hermanos, estar empapados, emparamados del conocimiento del principio del libro, del desenlace del libro y del fin del libro, para tener una firme ancla que no nos avergüence. Lucas capítulo 5, bendito el nombre del Señor, el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor, para oír lo que se manifestaba acerca de él. Y cuando vemos el capítulo 1 y el versículo 5, nos habla acerca de una clase de casta especial, acerca del autor y el consumador de la fe. Engánchate con esta prédica. Dice que la orden apropiada de un Melquisedec, una orden secuencial, en la secuencia aprobada o en el orden de algo. Cuando hablamos acerca de Jesús como sumo sacerdote y de Jesús como rey, necesitamos tener el contexto de la clase de sacerdote que tenemos para que pongamos los ojos solamente en Jesús. Y en esta época de tanta dispersión y distracción de fe o de religión, no perdamos nuestro derrotero, no perdamos nuestro firme andamiaje. Estamos hablando de Melquisedec, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Noé el octavo, estamos hablando también de Adán el primero, y estamos hablando de la casta de Melquisedec, de la casta real, de la casta sacerdotal, de la casta o el linaje al cual usted y yo pertenecemos como hijos de Dios, como linaje escogido. Y estamos viendo versículos de la palabra del Señor que nos dan un anclaje para poder soportar la argumentación frente a aquellos que nos dan pequeñas dosis de la palabra del Señor. Dice Lucas capítulo 1 versículo 5, de la clase de Abías. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdocio o un sacerdote llamado Zacarías, y habla de una clase. Había 24 clases de sacerdocio, de la clase de Abías, perteneciente al turno de Abías, pertenecía a la división de Abías. Y también estamos declarando el orden de justicia para poner en orden. Hay algunas palabras técnicas que no voy a dar esta tarde para no complicarle a usted la secuencia, pero necesitamos tener el orden de justicia, la doctrina de la justicia. Por eso vivimos en paz con Dios, justificados mediante la fe, y esa orden de justicia, esa doctrina de justicia se necesita establecer de dónde viene, de la orden de Melquisedec. Sigamos. El libro de Salmos tiene una base angular, tiene, podríamos decir, un asta donde se ondea la bandera mesiánica. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Nota, entre paréntesis, entre comillas, el sacerdote no se podía sentar hasta que no estaba o hasta que no estuviese consumado todos los sacrificios. Sigamos. Dice entonces el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando habla de poder, habla de orden. Habla de una orden apropiada para poner en orden a través de el hablar. Dice, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. Dice, tú tienes el rocío de tu juventud. El versículo siguiente dice, juró Dios y no se arrepentirá, tú serás sacerdote para siempre, según la casta, según el orden de Melquisedec.
el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. El orden es puesto en orden. Aleluya, bendito el Señor. A través del hablar por la palabra o por la orden de el Melquisedec. Sigamos. Juan capítulo 1 nos habla acerca de ese hablar. Lo hemos visto en otras manifestaciones o en otras disertaciones. Todos estuvimos hablando de la boca, estuvimos hablando de la lengua, estuvimos hablando de la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada. También estuvimos hablando de la nada, de lo que ha sido hecho fue hecho, en Él estaba la vida. Hoy el título del mensaje es resurrección, y la resurrección era la luz de los hombres. También hablamos de la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entra otro hombre interesante, protagonista, con unos matices profundos y delicados acerca de este hombre enviado por Dios. Recuerda que era primo del maestro y que venía de la casta de la orden levítica. Dice también el libro de Lucas, volvemos a Lucas, el capítulo 1, el versículo 5, volvemos a Abías y el versículo 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso entrando en el santuario del Señor. Ahí viene la parte técnica. Habían 24 órdenes de sacerdotes de servicio en la casa de Dios. Zacarías, el padre de Juan, que es llamado el inmersor, el orden establecido por la casta de David. Ahí vienen los eslabones uno tras otro. Servían 2 veces al año. La orden es la conexión de una de las 24 órdenes levíticas para servir en el templo. Y todas tomaron su lugar sistemáticamente. Las órdenes, las 24 órdenes, venían cumpliendo como un reloj suizo todo lo referente al sacrificio establecido, al rito establecido, a la ley establecida en la ordenanza de Moisés. Hasta que hubo una orden que se levantó sobre las demás órdenes. De una forma alegórica se me viene a la cabeza en este momento los 24 ancianos. Y dice que se levantó sobre los demás una orden y dijo que esta es la orden en la que Dios quería que se sirviera en su santo templo. Todo iba a cambiar, amados hermanos. Todo lo establecido iba a cambiar, cumplido en nuestro amado. Por eso yo invito a la iglesia a que se enamoren loca y obsesivamente por el maestro, por el rey, por el sacerdote, y que pongamos nuestros ojos en Jesús. Todo iba a cambiar. Una nueva orden en el tercer templo, la morada de Dios, en el sacerdocio, en la casta, dice la palabra del Señor, en la clase de Abías. Entonces todo iba a cambiar porque el Señor necesitaba establecer un nuevo sacerdocio, porque necesitaba establecer la adoración en el tercer templo. Bendita la gloria del Señor. Los que están familiarizados con la palabra ya están siendo arropados con esto que estamos hablando. Todo iba a cambiar. Una nueva orden sacerdotal en el tercer templo que humanamente no existe. La morada de Dios que es invisible. Recuerda que Él es el autor y el consumador de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. La morada de Dios. En Melquisedec hay una referencia como rey de justicia. Veamos nuevamente la segunda carta de estos hombres que se les entregó esta revelación en esa época interesante de la palabra del Señor. Dice la palabra santa, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estamos en Pedro, lea conmigo por favor, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Ahí no dice que su familia eran 7, sino que eran otras 7 personas. El versículo 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades
vuelve a retomar la ciudad que dejamos al principio en el capítulo 14 de Génesis, de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y luego habla acerca del justo Lot. Pero cuando vamos otra vez al libro de Génesis, el capítulo 14, el versículo 18 al 22, se nos habla acerca del sacerdote del Dios Altísimo. Se nos habla también de Sodoma y nos habla de Noé, el octavo. Ojo a esto, quiero estos detalles. Noé, el octavo predicador, el octavo predicador de justicia, predicador de la justificación, con otros 7, dice el texto original. Noé era el octavo, no pierdas de vista eso. Noé pertenece a la 10ª generación desde los orígenes, pero la versión original nos habla de el octavo pregonero, que es Noé. Estamos hablando, amados hermanos, de lo que se estableció para que nuestro amado... Es que no podemos dejarnos enlagunar ni eclipsar por la cultura hedónica, donde todo es tan superficial, donde todo es tan rápido, tan inmediatista, sino que nuestra fe, a las hermanas, amas de casa, a los hermanos que están allá en esta temporada de cuarentena, para que nos introduzcamos en la palabra del Señor, no de una forma arrogante o altanera, sino que con humildad retengamos la sana doctrina, porque vendrán tiempos donde no se resistirá la sana doctrina. Y dice que Noé pertenece a la 10ª generación desde los orígenes, yendo al libro de Génesis, pero la versión original nos habló del octavo pregonero. Dice exactamente lo que acabamos de hablar, pero ¿qué significaría el octavo pregonero? Sería la pregunta. ¿Será que nos habla de la orden de Melquisedec? Bendita la gloria del Señor. Él es mencionado en una orden secuencial de los pregoneros de justicia. La lista la encontramos en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, el capítulo 5. Hay que leerlo detenidamente. Encontramos a Adán, encontramos a Set, encontramos a Enoc, encontramos a Cainán, encontramos a Mejaleel o Mejaleel, encontramos a Jared, encontramos a Matusalén y luego encontramos a Enoc. Pero dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea que no lo podríamos contar en esta lista. Está establecido en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5 y en el libro de Judas capítulo 1 versículo 14. La línea fue brincada en la sucesión y cuando Matusalén murió, Noé queda como el octavo predicador de justicia, octavo en la línea de sucesión. Repito el capítulo, Génesis capítulo 5 nos habla de estos 8 pregoneros de justicia. Noé muere y uno de sus hijos era el próximo en la línea, en la orden sacerdotal. Dicen los tecnócratas de los tratados antiguos que posiblemente fue Sem, hijo de Noé, el Melquisedec. Sem, Melquisedec, voy a dejar para la investigación exhaustiva de los hermanos que les gusta entrar en los misterios profundos de Dios. Y cuando leemos el libro de Génesis, ya lo hemos leído, el capítulo 14, el versículo 1 nos habla de rey de Elán, capítulo 10, versículo 22. Estoy diciendo exactamente las cifras para que no te pierdas en los puntos de la palabra del Señor. Génesis capítulo 10, versículo 22 nos habla de Elán, hace entonces el fuego de palabras. Capítulo 14, versículo 1 de Génesis, rey de Elán. Capítulo 10, versículo 22, Elán, hijo de Ser, Kedardolomer, rey de Elán, Elán, hijo de Sem, Abraham, descendiente de Sem, bendito el nombre del Señor, y Melquisedec también era, entonces podríamos decir, Sem. Mateo capítulo 26, vamos dándole forma. Estoy hablando simplemente de puntos para que te centres en la iluminación preciosa de la palabra del Señor. Estamos hablando de una casta, de un sacerdocio diferente a la línea de Aarón y a la línea levítica. Estamos hablando de los 8 pregoneros de justicia. Pero quisiera saltar rápidamente, nos ha tomado mucho el tiempo, en un salto cuántico, como en ese puente que colocaban para pasar la vaca roja y llegar hasta cierto lugar en el tiempo, en el ciclo espiritual de la palabra santa del Señor.
Si usted se concentra en este mensaje, lo va a entender. No es tan difícil, amados hermanos, pero a mí me gustaría como pastor de la congregación que usted entendiera y aprendiera a aprender lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque en este momento no tenemos una visualización de cada uno de los hermanos. No podremos tener el medidómetro visual, pero sí está el Espíritu Santo que todo lo escudriña, y no podemos perder de vista nuestro autor y consumador de todo. Apunta hacia Jesús de Nazaret. Todo esto que le doy son simplemente datos exactos para que usted tenga su fe enraizada en la palabra del Señor. En un salto cuántico, acompáñame al libro de Mateo. Dejemos a un lado los 8 pregoneros de justicia. Sigamos en la línea de Melquisedec. Es una corriente, es un hilo casi imperceptible de la casta sacerdotal a la que usted y yo, por herencia, porque somos coherederos con Cristo, pertenecemos. Y para que usted levante su cabeza y cuando vuelva a invocar públicamente al Señor, reconozca a Jesucristo como su Rey, su sacerdote y su Señor. El libro de Mateo, el capítulo 26. Vamos a ver otro escenario totalmente diferente a los pregoneros. Bendita la gloria del Señor. El versículo 64 dice, levantándose, vamos a leer hasta el 57, donde aparece un sacerdote de la casta de Leví, me imagino, los que prendieron a Jesús de Nazaret, a Jesús rey, a Jesús sacerdote. Se necesitaba hacer otro sacrificio y otro juramento antes de la posesión, de la inauguración de la casta de Melquisedec. Se necesitaba establecer de una vez y para siempre que iba a quedar uno solo, una sola casta, distinta a la de Aarón, distinta a la de Leví, distinta a la de las 24 órdenes sacerdotales, e iba a quedar una eternamente y para siempre. Había que mover mucho andamiaje, mucha cosa establecida. Quita lo primero para establecer lo último, y en ese establecimiento de lo último hay todo un misterio extraordinario que ya está develado a nuestros ojos, donde podemos navegar en el océano santo de la palabra del Señor. Entremos entonces. Le prendieron a Jesús y le llevaron al sumo sacerdote, un sacerdote, Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, y estaba el Sanedrín presente. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra el Cordero para entregarle a muerte. Y en el 60 dice, no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Sigamos. Y dijeron estos 2 testigos falsos, este dijo, hablando de Jesús, puedo derribar el templo, puedo derribar la magnificencia del pueblo de este templo, donde ustedes ofrecen los sacrificios por la línea de Aarón y de Leví, y en 3 días lo reedificaré de las ruinas. Levantándose Caifás, la entrevista con Jesús, Caifás, el sumo sacerdote, le dijo, ¿no responden nada? ¿Que testifican estos contra ti? Y Jesús estaba callado, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote lo conjuró y le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Inmediatamente hay una respuesta. Jesús inmediatamente, cuando sintió el conjuro, el juramento al que estaba sometido, inmediatamente le tuvo que responder y le dijo, tú lo has dicho. Pero para preguntarnos y respondernos por qué Jesús respondió frente a este juramento, recuerda que el Señor vino a cumplir la ley, y en la ley había algo establecido. Dice capítulo 5 del libro de Levítico, el versículo 1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar lo que estaba diciendo Jesús o estaba haciendo Jesús, fue llamado ante el Sanedrín a testificar, y si fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces cuando Caifás le dice a Jesús, te conjuro por la ley que me digas si tú eres el hijo del Dios viviente, Jesús inmediatamente, al verse en esa conjuración o en ese juramento, inmediatamente respondió y dijo, sí, tú lo has dicho, bendito el nombre del Señor.
Pero luego dice, y además os digo que desde ahora no solamente Caifás lo iba a decir, te conjuro, dijo el sacerdote, que me digas si tú eres el Cristo. Salió de la boca de él y le estaba dando como, lo estaba consagrando como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Abrió su boca. Pero no solamente Caifás tenía que decirlo eso, tenía que venir la investidura de Melquisedec. Y le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Hay un punto aparte ahí, y ese punto aparte nos deja un espacio de tiempo, y dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, y cuando rasgó sus vestiduras, dice la palabra del Señor, en el libro de Levítico, quiero que lo vea, a mí me pareció interesante esto, el capítulo 10, el versículo 6 de la palabra del Señor. Moisés dijo a Aarón, la casta sacerdotal, recuerda que estaba hablando Caifás, que venía de la casta de Leví, y a Eleazar y a Tamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, no rasguen sus vestidos, para que no mueran. No se podía rasgar la vestidura sacerdotal, porque si usted rasgaba la vestidura, o si se rasgaba la vestidura sacerdotal, iba a venir la muerte instantáneamente. Y dice la palabra en el libro de Éxodo, el capítulo 28, el versículo exactamente el 31, harás el manto de efod todo de azul. Y el versículo 32 dice, y en medio de él por arriba habrá una abertura. El Señor había dejado una abertura por si había un accidente, no se rompiera, como una doble malla, podríamos decir, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y el sacerdote rompió sus vestiduras, y cuando rompió sus vestiduras, versículo 65, dice que se descalificó como sacerdote la casta de Leví, y se posesionó inmediatamente el Melquisedec Jesús. Alabo y bendigo el nombre del Señor por esta palabra. Se reconoce inmediatamente, involuntariamente a Jesús como sumo sacerdote, y no había sacrificio. Jesús sería la última víctima. No había sacerdote, porque Caifás en el momento era como una trampa puesta para Jesús. Jesús es conjurado. Si Jesús no hubiera dicho nada, él sabía la ley, hubiera entrado en él el pecado y hubiera sido él descalificado. Era una batalla de titanes. A su nombre sea la gloria. Era la ley antigua con lo que se iba a establecer nuevo. Y hasta el último punto Jesús fue absolutamente cuidadoso. Y cuando Caifás escucha que dice, sí, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado, o sea, ya se va a acabar el sacrificio, yo estaré sentado como sacerdote a la diestra del Padre. Y él rasgó sus vestidos, quedó descalificado para seguir ejerciendo el sacerdocio. Hebreos capítulo 7, versículo 20. Que el Señor nos dio humildad y sencillez de corazón. Dice la palabra del Señor, y esto no fue hecho sin juramento. O sea, el reino de Melquisedec establecido en Jesús de Nazaret fue hecho con juramento, porque Caifás, de la línea arónica y de la línea levítica, conjuró a Jesús de Nazaret. Hubo un juramento. Esto no fue hecho sin juramento. El juramento que invocó Caifás, juramento de la ofrenda del pecado. El versículo 28 dice exactamente, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, bendita la gloria del Señor, la palabra del juramento, bendita la gloria del Señor, esa palabra designó a Jesús para siempre como nuestro Melquisedec, hecho perfecto para siempre. El libro de Juan, bendita la gloria del Señor, gracias al Señor tenemos tiempo para analizar estos preceptos santos de la palabra del Señor. El libro de Juan, el capítulo 19, versículo 23, dice la palabra, cuando hay otro enganche aquí precioso. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado,
tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba. Y dice la palabra, entonces dijeron entre sí, no la partamos, bendita la gloria del Señor, echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Su túnica sin costura no la rompamos, porque era la túnica del sumo sacerdote y no podía ser rota, o si no Jesús hubiera quedado descalificado si se rompe la túnica sacerdotal. Pero vemos como Dios, el amado Padre, direcciona cada cosa para que no hubiese. Por eso dice la Biblia, la misma Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice, y diciendo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece lo último. A su nombre sea la gloria. Y dice la presencia o la palabra del Señor en el versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y el 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Quita lo primero, establece lo último. El Salmo capítulo 110, donde partimos, dice que el sumo sacerdote, ya lo dije, solo se puede sentar cuando el último sacrificio haya sido consumado. Y que Juan, el capítulo 7, aquí viene algo precioso, no te pierdas, por favor. Esta es la última parte de este mensaje. Capítulo 7, versículo 28, acerca de la casta de Melquisedec, acerca del sacerdote santo, el que nos hizo coherederos. Aleluya, bendita la gloria santa del Señor. El versículo 28 exactamente dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Vayamos también a Lucas. Estamos hablando del lenguaje del que fue enviado. Exactamente este mismo capítulo 7, versículo 28 del libro de Lucas. Estamos hablando de Cristo, del león de la tribu de Judá, del sacerdote. Y dice la palabra acerca de Juan, el inmersor, que hay una joya titánica en esta palabra. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No hay mayor que ninguno de los antecesores de él. Él era el más grande de todos los profetas. De Abraham, mayor que Moisés, mayor que Daniel. Dice la palabra, entre los nacidos de mujeres no hay mayor que Juan el Bautista. Pero recuerda que Juan pertenecía a la casta sacerdotal, a la línea de Aarón, de Leví, a una de las 24 órdenes sacerdotales. Y no hay uno mayor que él, dice la palabra del Señor. Mayor que Daniel, mayor que Isaías, mayor que Jeremías. El mayor profeta, Juan el Bautista. Pero mira lo que dice la siguiente parte. Pero el más pequeño en el reino de Dios, establecido por la orden de Melquisedec, es mayor que él. Aleluya, gloria al Señor. O sea, el mayor en el reino, en el orden de Melquisedec, mayor es que Juan, que dice que no hay otro mayor que él, nacido entre las mujeres como profeta. Pero dice esta palabra bendita y preciosa, que el más pequeño en el reino de la orden de Melquisedec, mayor es que él. Dice la palabra del Señor en una declaración absolutamente titánica. Ojalá la iglesia, nosotros mismos, aprendiéramos esto, nos empadronáramos de esto. El versículo 12 dice la palabra del Señor, a su nombre sea la gloria, de Juan capítulo 12, o mejor Juan capítulo 14. Dice la palabra santa del Señor en el versículo 12, de cierto, mire esto, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras
Y dice, recuerda lo que acabamos de decir, que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea que el mayor en el reino, en el orden de Melquisedec, mayor es que Juan. Y dice que el reino de Melquisedec, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Está hablando nuestro sumo sacerdote y dice esta joya, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El ministerio de Melquisedec Jesús es un ministerio de resurrección y vida. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que ponga su confianza en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amado Jesús, tu gloria, tu magnificencia y tu soberanía trasciende nuestros límites. Gracias por tanta misericordia, Señor. Gracias porque hemos sido tardos en oír la palabra, perezosos en escuchar la palabra. Realmente, Señor, tu misericordia es más grande que los cielos, porque o si no, como dice tu palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y hoy, con humildad y reverencia ante ti, me postro, Señor, para que tu palabra se cumpla en mi vida, y no solamente en mi vida, sino en aquellos hermanos que por tu gracia estamos pastoreando, y por los cientos y cientos de convertidos. Injértanos en la vid verdadera, porque definitivamente, Señor, separados de ti, nada podríamos hacer. Amén. Mi nombre es Charles Montoya, como siempre un amigo y hermano. Les amo mucho de corazón. Un saludo muy especial a cada una de nuestra amable y fina audiencia, y rogándole al Señor que su misericordia se extienda cada día con nosotros. Que el Señor les bendiga.